Es un PDF que encontré por ahí en internet en el momento en que estaba elaborando pues la clase de hoy y me pareció pues bien interesante pues porque reúne mucha información que yo había apuntado aquí para hablar con ustedes del capítulo 6, perdón, del libro de Montanelli. Ya la clase anterior habíamos pues hablado sobre el territorio de la península de los Balcanes, el mar Egeo, eh, eh, el lado occidental de Asia Menor y las islas de ese mar Egeo, ¿no? En esos capítulos de Minos, Schliemann, los aqueos, Homero, perdón, y los Heráclidas. Entonces ahí pues yo anoté en mis apuntes que hay cuatro palabras ahí bien importantes, ¿no? Que son minoicos, micénicos, aqueos y dorios, ¿sí? Que van a ser como los cuatro pueblos que van a conformar lo que va a ser Grecia, ¿sí? O sea, los 5 primeros capítulos de este libro nos hablan es como de los protogriegos, o sea, los primeros habitantes de lo que actualmente es Grecia, ¿no? La nación griega. Bien, entonces, bueno, seguimos con el documento, la civilización griega. Eh, Vuelvo y repito, eh, este es un documento que encontré por internet, este no lo elaboré yo. Entonces, ubicación geográfica. Península Balcánica, que fue lo que vimos la clase pasada. Ahorita más adelante creo que será un mapa más grandecito. Todo esto, espero que lo reconozcan, ¿no? Esta parte, ¿qué es? ¿Cómo se llama este territorio? ¿Lo están viendo? El que estoy apuntando con esa crucecita. Europa. Europa, muy bien. ¿Me regalas tu nombre, por favor? Espérate un momento, voy a anotar acá la gente que va participando. Ana María Roldán de 10-3, profe. Roldán 10-3, muy bien, Europa. Entonces, aquí en Europa pues tenemos varias penínsulas, ¿no? ¿Qué significa la palabra península? ¿Alguien sabe? Por si miren que podemos hablar de una, dos, tres, cuatro penínsulas. ¿Qué significa esa palabra península? Una extensión de como de la Tierra Sí, que rodea como de agua por partes. sí, está rodeada de agua por todas partes, menos por donde está unido al continente bien. ¿Cómo es su nombre? Galeano, profe. Su merced, 10-1. bien, Galeano. Entonces, fíjense que aquí nos ubican Península de los Balcanes, eh, la parte occidental de Asia Menor y las islas del Mar Egeo. Y aquí abajo, pues Creta, ¿no? Que es como la isla más grande que está en este mar. Y por acá abajo, pues Egipto, pero pues no aparece porque aún no incumbe en nuestra historia. Bueno, esto es lo que va a conformar el territorio de los griegos. Entre Balcanes, Occidente Asia Menor, isla del Mar Egeo. Hay otro mapita, pues, como más elaborado, ¿no? Península Balcánica, Asia Menor. Mira, aquí sí que aparece Egipto, ¿no? Aquí está Creta. Fíjense que aquí hay una cantidad de islas en el mar Egeo, ¿no? Actualmente ir por allá pues sería un lujo. Esas islas, hasta donde yo entiendo, son muy, son poco asequibles, ¿no? Son muy costosas. Es muy costoso vivir ahí. Pero entonces es muy bonito, ¿no? Y fíjense que es la cuna de la civilización occidental. Fíjense aquí en el mapa aparece Troya, aparece Mileto. Recuerden, ¿sí se acuerdan de Tales de Mileto y de los jónicos? Sí, sí, profe. Pues los jónicos son los que viven en este territorio. Este territorio se llama la Jonia y aquí pues se van a ubicar los jónicos.
península de los Balcanes. Esta partecita aquí se llama Peloponeso, que va a ser importante en la clase de hoy, y Creta. Bien. ¿Se entiende esto que estamos hablando? Simplemente la ubicación de la civilización griega. Entonces aquí nos entregan como unos diagramas y dice historia de la civilización griega. Entonces, por favor, no, aquí no se vayan a confundir, ¿no? Aquí está esta gran flecha, lo que está mostrando es la historia universal o la historia de Occidente, por decirlo de alguna forma, ¿no? La prehistoria, recuerden que la prehistoria significa lo que sucedía antes de la escritura, ¿no? Cuando aparece la escritura, empieza la historia propiamente dicha, entonces hablamos de edad antigua. Y fíjense que aquí nos dan un dato que eh, aparece en el año 3000 antes de Cristo, la escritura, ¿sí? Eh, bueno, esos datos hay que corroborarlos, ¿no? Pero digamos en estas civilizaciones cretomicénicas, en las primeras que aparecen, ya hay escritura, ¿no? Porque recuerden que en la clase pasada yo les mostraba una imagen de unas tablillas que se encuentran en la isla de Creta con un lenguaje que, pues pues se conoce como lineal A, lineal B y habían otras en jeroglífico. Y hay unas que todavía no han podido ser traducidas precisamente porque no conocemos esos idiomas. Luego aparecerá, bueno, hasta el año 476 después de Cristo. Este es el fin de la antigua, o sea, la aparición del cristianismo prácticamente y la caída del Imperio Romano. Pero eso es mucho después de lo que vamos a hablar nosotros. Edad Media, Edad Moderna y pues en la época que nos encontramos actualmente. Aquí nos van a colocar otra flecha que sí es específica de nuestro tema y es la civilización griega. Siglo XX antes de Cristo, recuerden que son como las primeras evidencias de los minoicos, de civilización minoica. Estoy hablando de los habitantes de la isla de Creta. Civilización micénica, edad oscura, periodo arcaico, periodo clásico y periodo helénico. Vale, entonces del siglo XX antes de Cristo al siglo segundo antes de Cristo, más o menos 18 siglos de historia de esta civilización. ¿Por qué terminó? Por la invasión del Imperio Romano. Cuando los romanos llegan a Grecia, no es que se haya terminado completamente, ¿no? Sino que la cultura griega como que se fusionó con la civilización romana. Entonces, el estilo griego dentro de la cultura romana era un estilo muy aristócrata. Pero pues hasta ahí llegó, digamos que la potencia de la civilización helénica como tal, ¿no? Porque ya de ahí para adelante pues se conoce como el latino o lo romano, ¿no? Bueno, Creta, centro de la civilización minoica. Tenemos de nuevo Creta. Es una gran isla ubicada al sur de los Balcanes, al norte de Egipto. Fíjense que servía de puente para comerciar con Egipto. De Egipto a Creta, o de Egipto a Chipre, Creta y Grecia. Creta, centro de la civilización minoica. Siglo XX, 15 antes de Cristo. Entonces, del siglo XX al 15 antes de Cristo, se desarrolla en la isla de Creta, la civilización minoica o cretense. Recuérdense que minoica viene de Minos, ¿sí? El rey legendario que encierra a su hijo, el Minotauro, en un laberinto. Se dedican al comercio y la artesanía, ¿sí? Pues fíjense de lo que veíamos en este mapa, ¿no? Creta, pues es prácticamente el puente para unir muchas partes de esta región. Entonces, obviamente, el comercio tendría que ser demasiado importante en esta isla. Comercio y artesanía. Y construye grandes palacios, por ejemplo, Nosos, centro que controlaba la vida política, social y económica. ¿Sí? Como hablábamos en la clase anterior, Nosos, pues era
el palacio más importante de esta isla, ¿no? Y eh, recuerden que también en esta isla el sistema político lo conocemos como, o una forma de nombrarlo es el sistema palacial, porque como dice aquí, controla la vida política, social y económica de los ciudadanos, o sea, prácticamente toda la sociedad, ¿no? Y todo esto giraba en torno al palacio, que significa que dentro del palacio estaban los cultos religiosos, dentro del palacio estaban las herramientas de trabajo y los constructores de esas herramientas. Dentro del palacio estaba la artesanía, dentro del palacio estaba eh, la plaza o el ágora donde reunirse con gente a conversar, ¿sí? O sea, el palacio era el centro de la vida social de toda esta gente. Y ya tienen escritura. Por eso aquí ya podemos hablar de historia, ¿no? Porque ya hay documentos, conocen la escritura. Y su alfabeto es silábico, que significa que cada grafema, cada signo, es un sonido silábico de una sílaba, ¿no? La, le, li, lo, lu, ¿sí? Fíjense que ahí son 5 sílabas. Nosotros tenemos un alfabeto que diferencia las vocales de las consonantes, ¿sí? Consonántico creo que se dice, no estoy seguro. Bueno, estamos hablando de los minoicos. Y hay un mapa de la Creta minoica. Fíjense dónde está la ubicación de Nosos, sitios palaciales. Los dos más importantes, Nosos y Festo, ¿sí? Y fíjense que ahí, como dice este cuadro que nos explica las convenciones, los punticos rojos son sitios palaciales. Malía, Sacro, Gurnia, sitios secundarios, Mirtos, fíjense que son puertos la mayoría, ¿no? El puerto de Saclouria y como un depósito en Apodulio, Amnisas, Miro, ¿sí? Son sitios, son puertos y bodegas tal vez, ¿sí? Como abastos. Otros asentamientos, plátanos, Monastiraki, Armenia, sitios, Calán, Platibola, La Canea, Malén, grutas sagradas, un poco más grande para ver si se puede leer. Está muy pequeño el nombre de estas grutas. Bien, entonces este es un mapa que nos ubica ya propiamente en la Creta minoica. Bueno, aquí una fotografía de las ruinas del Palacio de Nosos. Fíjense las columnas, los colores que aún perduran después de 4000 años, ¿no? Palacios cretenses. Los habitantes de Creta se caracterizaron por desarrollar una avanzada arquitectura. De ella dan cuenta los numerosos palacios construidos por ellos, destacando el de Nosos, localizado en el área central de la isla, que habría sido la residencia del mítico rey Minos. Tenía 1300 habitaciones en Nosos, fíjense, que era prácticamente el palacio principal, ¿no? El cabecilla, la capital, por decirlo de alguna forma. Perdón. Entonces, vamos a mostrar muros hechos con piedra caliza, palacetes, los pilares estaban pintados de rojo y azul, como vemos aquí en la fotografía. Aquí los pilares rojos. El trono del palacio es el más antiguo de Europa, o sea, la monarquía más antigua de Europa. Claro, sí, estamos hablando aquí de evidencia de hace 4000 años. Y fíjense lo que sucedía hace 4000 años, era una civilización bien avanzada. Y sí, los estaban por fuera del palacio, los cultivos. Y el patio central, me imagino que aquí era donde se ubicaba todo el comercio. Y la gente iba y pues se abastecía.
Sacros. En 1961 fue descubierto el Palacio de Sacros, el cuarto en tamaño de la isla y ubicado en la parte oriental de esta. Fue construido alrededor del año 1700 antes de Cristo. Esta no es una fecha de nosotros. Entonces, fíjense, ahí hay otro mapita ubicando los palacios, Nosos, Malía, Basiki, lo que vemos ahorita, Sacros. Vamos a ver si aparece en nuestro mapa. Sacro, aquí se encuentra, prácticamente sobre la costa. Relaciones culturales y comerciales de Creta. La ubicación geográfica de Creta le favoreció para desarrollar un importante intercambio comercial y cultural con sus vecinos, ¿sí? Como comentábamos al principio de la clase, ¿no? Cuando ubicábamos Creta en medio de África, o sea, Egipto, eh, la península de los Balcanes, Asia Menor, ¿sí? Era un centro bien importante dentro de este comercio. Eh, por ejemplo, vamos a leer aquí lo que nos dicen, ¿no? Fíjense, las flechas nos indican el comercio minoico, entre 1800 y 1500 antes de Cristo, que serían estas flechas de color, eh, no sé cómo llamar ese color, como, como rosado, algo así, ¿no? Cerámica y tablillas de escritura, cerámica fenicia. Son una influencia micénica aquí en esta parte. Vamos a poner un poco más en este mapa. Importaciones con los egipcios. Obras de arte, tablillas escritas con eh, los minoicos, perdón, los micénicos, invasión aquea, cerca de 1450, influencia cultural, lengua griega, litoral de las Menores, o sea, las islas griegas. Entonces, fíjense que de esto pues también tocamos algo, fíjense lo que hablábamos, ¿no? O sea, Egipto estaba junto a Creta, pues estaba más cerca, ¿no? Asia Menor, la península de los Balcanes y las islas, ¿no? Este archipiélago. Y Creta, pues, centro comercial de todo este flujo comercial, ¿no? Además, fíjense que aquí ya estamos hablando de Asia. Por aquí también había una ruta comercial bien importante. Todo, o sea, Grecia prácticamente con Troya, con la guerra de Troya, controla todo este recorrido, ¿no? Todo lo que entra y sale hacia Asia también hay cierto monopolio aquí con esta civilización griega. Y pues obviamente pues ahí también tendría que ver Creta. Bueno, hasta aquí la civilización minoica de la isla de Creta. Entonces, más o menos esta civilización, recuerden que va del siglo XX a más o menos el año 1000 antes de Cristo. Estamos hablando de 1000 años de la importancia de estos minoicos, los habitantes de Creta. Civilización micénica va a ser esta parte en verde, según esta tablita. En estas regiones hubo influencia micénica, ya que estamos hablando del reino hitita. Estamos hablando hacia el año 1450 al 1200 antes de Cristo. Creta fue 20 antes de Cristo, ¿no? Estos son más o menos 500 años después del inicio de la civilización minoica, los micénicos. Y va a tener una influencia más o menos hasta el 1200, Creta más o menos hasta el 1100 o hasta el 1000. ¿Hay preguntas hasta aquí? Civilización micénica, siglo XV al 12 antes de Cristo. Micenas, estamos hablando, ¿no? Ubicada aquí en esta región del Peloponeso,
desarrolló mucho el comercio, fueron grandes navegantes, exploraron y ocuparon muchas ciudades del Mediterráneo. Pues ahorita más adelante, cuando ya entremos bien al tema del capítulo, pues vamos a hablar de eso, ¿no? De la colonización de este territorio de las islas y de Asia Menor. Adoptan el sistema palacial cretense. Estos estaban amurallados a diferencia de los anteriores. Al parecer en Creta no había murallas. Eran palacios como los que nosotros conocemos, ¿no? Como un centro comercial que no tiene murallas. Mientras que aquí los micénicos sí comenzaron a crear murallas de defensa. Alfabeto silábico, muy parecido al cretense, posiblemente pues tuvo que ser importado de la misma Creta y nos colocan aquí guerra de Troya. Estos micénicos son los aqueos de los que nos habla Homero, que son los que van a combatir a Troya por Helena, para liberar a Helena, aunque en realidad pues era una excusa para monopolizar el paso aquí en esta península de los Dardanelos. ¿Vamos bien hasta ahí? Edad Oscura, siglo XII al octavo antes de Cristo. Esta edad oscura, como hablábamos la clase pasada, pues tiene que ver con la llegada de los invasores, ¿no? De los dorios sobre todo, que ocasiona como el eclipse de estas dos civilizaciones, ¿no? Los minoicos y los micénicos, este periodo de las invasiones que fue, aquí lo colocan como edad oscura. Son más o menos 400 años, ¿no? Del 12 al 8 antes de Cristo. Entonces desaparecen los micénicos y lo que hablábamos se relaciona con la invasión de los dorios. La vida queda reducida a aldeas y es una etapa poco conocida, no se tiene documentos escritos. Hasta que llega Homero, ¿no? Que es el primero que nos cuenta historias y las escribe. Periodo arcaico, siglo octavo al quinto, sociedades basadas en la agricultura y dominadas por la aristocracia. Este es más o menos el periodo donde van a aparecer las polis, ¿no? El desarrollo inicial de las polis. Y se convierte en una sociedad agraria y aristocrática. Eh, lo que hablábamos en la clase pasada, ¿no? Estas sociedades eh, que comienzan a surgir en este periodo o después de la Edad Oscura, sería el origen de la polis. Antes de eso, estas comunidades, que eran comunidades agrarias que se reunían en torno a un basileus, que era como el líder, validaban precisamente o legitimaban ese poder del basileus por poderse relacionar con los héroes de la antigüedad, ¿no? Con los antiguos nobles micénicos o minoicos. eh, o cretomicénicos, por decir la integración de estos dos pueblos, ¿no? Sobre todo en ese episodio que se llama la Guerra de Troya, que es engrandecido por estos protogriegos y prueba de que este suceso fue importantísimo para ellos está Homero, ¿no? Donde sus dos grandes obras están dedicadas precisamente a esta guerra, que fue como uno de los, ¿cómo se diría? Uno de los sucesos que ocasionó el declive de los micénicos, ¿no? Estas guerras de las cuales no se pudieron recuperar eh, y que ellos mismos provocaron, ¿no? Okay. Las polis griegas, que es el tema de hoy, son ciudades-estado. Ciudades-estados en el sentido de que, a diferencia de Colombia, que es un estado que tiene ciudades, estas ciudades eran en sí mismas pequeños estados, en el sentido que tenían su propia carta magna, ¿sí? Como nosotros tenemos nuestra constitución que rige para Colombia, cada una de estas ciudades tenía su carta magna que regía solamente para ellas. Eran independientes en sistema de gobierno, leyes y moneda. A lo que me refiero, ¿no? Cada una tenía su carta magna, su constitución, sus propias leyes y su moneda. ¿Sí? Por ejemplo, eh, Esparta tenía un sistema político que se llama biarquía, que tenía dos reyes, ¿sí? Mientras que en Atenas, que era digamos que su contrincante, tenía la democracia. Independencia política y económica de las polis. Estas son características también de las polis. Y aquí encontramos un mapa con la ubicación de algunas de estas polis.
principales polis griegas: Esparta, Corinto, Epiro, Atenas, Calcis, Tebas, Argos, Pella en Macedonia, Focia, Éfeso, Samos, Mileto, Halicarnaso, Rodas, Nosos. Importantes centros religiosos y sede de los Juegos Olímpicos que reunían a todos los griegos, estos puntitos. Mesenia, Laconia, Argolia, Beocia, Dodona, Delfos. Bien. Este es un mapa como de la influencia de la civilización griega, pero pues bueno, esto todavía yo creo que, bueno, que este sí es un tema que aparece en el documento, ¿no? Las causas de la migración griega. Entonces, según este documento, las polis griegas, al desarrollarse, al aumentar su población y al aumento de su producción, ¿sí? Población y producción, y pues esto tiene que ver con su producción, ¿no? Tanto agraria como industrial. Surgió el peligro del hambre por falta de buenas cosechas al crecer su población, y pues se da la necesidad de exportar los excedentes, o sea, lo que se fabrica de más. Entonces se emigran, se desarrolla la navegación para facilitar el comercio, y aparecen colonos en busca de mercados y metales en esas islas, ¿no? Colonos en busca de tierras para cultivar. Y de esa forma se desarrolla la colonización griega, según este documento, ¿sí? Aquí yo armé otro, este sí lo armé yo, ¿sí? El que vimos anteriormente y lo encontré por internet. Este sí es específicamente del documento, del capítulo 6, que se va a llamar La Polis. ¿Sí lo están viendo? Sí, Sí, señor. señor. Bueno, gracias. Vamos a colocar la presentación. La Polis, capítulo 6, del libro que estamos leyendo, en la Historia de los griegos de Indro Montanelli. Entonces, Montanelli nos va a hablar de un concepto que es el particularismo, ¿sí? Que es un rasgo fundamental de los griegos. Y estas polis, yo no sé si está quedando claro qué es este concepto de polis, ¿no? Polis es ciudad, ¿no? Es el primer asentamiento que se hace y pues para comenzar a crecer, ¿no? En sociedad. Y ese particularismo griego eh, se va a hacer, digamos que se va a manifestar en gran escala en la conformación de las polis griegas. Grecia nunca fue estado por el particularismo de sus polis, ¿sí? O sea, lo que hablábamos ahorita. Colombia tiene varias ciudades, ¿sí? Mientras que eh, las polis eran en sí mismas estados, ¿sí? No había mucha comunicación entre una y otra. Y esto se debe, pues, a varias causas, ¿no? Aquí yo coloco la diversidad racial, ¿sí? Fíjense, minoicos, micénicos, aqueos y dorios, ¿no? Al parecer, pues, como nos decía Indro Montanil en los 5 primeros capítulos, los primeros pobladores de este territorio, minoicos y micénicos, sufren la invasión de otros dos pueblos, que son los aqueos y los dorios, ¿sí? De la invasión aquea, más o menos hacia el 1400 a.C., y la invasión doria hacia el 1100 a.C. Entonces hace que en este territorio de los Balcanes, de las islas del mar Egeo y de Asia Menor, pues haya una diversidad racial muy, muy marcada y cultural, ¿no? Esto hace que sea escasa la permeabilidad, o sea, la comunicación, la mezcla entre estas polis. Y las invasiones de los aqueos y luego de los dorios van a impedir que se forme un país como tal, ¿no? Entonces van a vivir encerrados en sus polis todas estas personas, estos habitantes de cada una de ellas, y en ese encierro va a comenzar a florecer la polis, ¿no? Primero, bueno, más adelante, esto sí, ahorita tocamos ese tema, ¿no? Pero entonces
son una pequeña comunidad campesina que se reúne dentro de unos muros para protegerse, pero esta protección va a durar mucho tiempo, ¿no? Más o menos 600 años. Y en esos 600 años pues se va a desarrollar la sociedad, pero dentro de esos muros. Y por eso llamamos particularismo griego, ¿no? Porque entonces cada habitante de cada una de las polis va a ser muy particular. Y aunque viven muy cerca relativamente, unos y otros son muy distintos. Solamente se comparte el idioma y la religión. Bueno, los dorios, que son como los invasores más importantes o los que más resalta Montanelli, llega a Grecia hacia el 1100 a.C. Eh, son racistas los dorios, ¿no? Porque tienen ese discurso de la superioridad racial. O sea, los dorios son eh, arios, blancos, altos, rubios, de ojos claros. Y pues no se mezclan por esa superioridad racial con los que ya habitaban allí, ¿no? O sea, los aqueos que también habían llegado a invadir a los micénicos o a los cretomicénicos y que ya se habían mezclado en esos 200 años, ¿no? O 300 que llegaron antes que los dorios. Pero los dorios sí eran más eh, racistas, ¿sí? Esta invasión doria fue una invasión caótica y no fue planificada, ¿sí? No fue como la expansión de un imperio como Roma, que sus batallas eran planificadas y se programaba un plan de batalla en los mapas de guerra, sino que eran aluviones, ¿no? De tribus escasamente, que escasamente se comunicaban, ¿no? Me imagino que habrían reunión de jefes o por medio de mensajería, se citaban en ciertas regiones del territorio para atacar poblaciones, ¿no? Y de esa forma pues se iban dispersando. O sea, los dorios eran varias tribus que no eran, que no estaban unificados, sino que estaban era, persiguiendo el mismo objetivo, ¿sí? La mayoría de las tribus dorias se instalaron en el Peloponeso, pero también se dispersaron en otras partes de Grecia. Recuerden el Peloponeso, ¿no? Que es la parte sur de los Balcanes. Pero no solamente se quedaron allí. Ahí donde fundaron Esparta, ¿no? Esparta es fundada por los dorios, pero también se dispersaron por toda la península de los Balcanes y las islas. Atenas y Arcadia son lugares que quedan al norte del Peloponeso, fueron sitios donde no hubo influencia doria. Y aparece una rivalidad entre los dorios, que son los recién llegados, y los jónicos, que es la forma en que vamos a llamar de ahora en adelante a esos aqueos ya mezclados con los lugareños, ¿no? Con los pelasgos, con los que ya vivían allí en la costa. Entonces, Indus Montanelli también nos va a hablar de la formación de las acrópolis, que vamos a traducir aquí como ciudades altas. Entonces van a ser eh, sitios fortificados para resistir mejor las invasiones, ¿sí? Fíjense que ya los micénicos construían muros, entonces ya habían conocimiento de cómo hacerlos. Esto se da ya por lo que los campesinos abandonan sus tierras, pues por la amenaza doria y pues saquea en parte, y hace que se retiren de sus tierras, que son de fácil acceso, y se ubiquen en ciertas colinas estratégicas. Por eso hablamos de ciudades altas, ¿no? Al ubicarse en territorios más altos, es más fácil la defensa de estas invasiones, ¿sí? Y pues allí se va a conformar el primer núcleo de las ciudades. Eh, la comunicación, como hablábamos en la filmina anterior, ¿sí? En la presentación, en el cuadrito anterior, eh, la escasa comunicación entre polis se da más que todo es por ese miedo al conflicto invasor, ¿no? Que dura más o menos 600 años, ¿sí? Eso hace que entonces las polis crezcan en sí mismas, ¿sí? No haya una comunicación o una red de ciudades, como si sucede, digamos, en Colombia, por ejemplo,
sino que esa red no exista y que cada ciudad crezca por dentro de sus murallas, ¿sí? Evitando eh, los saqueos de los invasores. Y pues esta situación desde Montanelli dura 600 años, ¿sí? En esos 6 siglos se forma una mentalidad, una costumbre y unos hábitos propios de cada polis, ¿sí? Lo que venimos hablando, ¿no? Encerrados ahí dentro de esos muros 600 años, pues obviamente se van a particularizar un habitante de otro, ¿sí? Como si, por ejemplo, Bogotá y Medellín no tuvieran comunicación durante 600 años y se volvieran a encontrar, pues serían personajes completamente distintos, ¿no? O sea, me refiero a los individuos formados por cada ciudad. A eso es a lo que se refería Montanelli. Y nos va a hablar de otro tema que va a ser la colonización. Diáspora. Diáspora es algo así como una dispersión, ¿sí? No sé si han visto los dientes de león, esas florecitas que uno al soplar hacen diáspora, ¿no? O sea, emigran. Eh, y esta diáspora se va a generar por dos situaciones. La fuga caótica, producto de las invasiones, que no tuvo planeación, ¿sí? O sea, la gente huía a la violencia, de la violencia, perdón, y se ubicaba en las islas de la Jonia y del Egeo, ¿sí? Eh, y hubo otra diáspora que fue un flujo más organizado, que ya fue sobre el siglo VIII al VII antes de Cristo. Entonces decíamos, ¿no?, que este flujo ya organizado, o sea, esta segunda diáspora colonizadora, tiene que ver con el aumento de la población, por el espacio, el territorio y por la imposibilidad de que las polis siguieran creciendo. Entonces hay que emigrar. Esto se va a conocer como apuiquía o casa afuera, ¿no?, la colonia. Oiquistes, el fundador de la apuiquía, ¿sí? Que pues hay varios oiquistes, ¿no?, históricos, y también hay oiquistes míticos, como por ejemplo Rómulo y Remo, o por ejemplo el hijo de Príamo, ¿no?, Eneas, que participó de la guerra de Troya. Ellos son fundadores o oiquistes. Estas apuiquías son independientes, ¿no?, de su ciudad de origen, pero pues conservan los vínculos culturales, la religión y el lenguaje básicamente. Por ejemplo, lo que decíamos, ¿no? Eneas es de la ciudad de Troya, pero él va a llegar a fundar eh, Alba Longa, si no estoy mal, que se llamaba ese territorio. Y pues va a tener un vínculo cultural con Troya, pero va a ser independiente completamente, eh, económica y políticamente. Eh, las condiciones geofísicas y económicas de estas colonias, ¿sí? La configuración de la península hace difícil los contactos por vía terrestre, o sea, son colonias marítimas. Y al parecer tampoco era una necesidad, pues dadas las características de las polis griegas, ¿no? Ese concepto que hablábamos al principio, ¿no?, ese particularismo, hacía que pues no hubiera una necesidad de generar una vía terrestre para comunicar a las polis. Durante la segunda diáspora, ninguna fuerza externa amenazaba el territorio griego. Hasta ahí va ese capítulo. Bien, chicos.